Hola mis hermanos, Dios les bendiga. Vamos a leer una porción de la palabra de Dios en el libro de Santiago, verso 1 del 12 al 15, capítulo 1 del 12 al 15. Y luego vamos a orar. Dice: soportando las pruebas. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Vamos a orar. Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra y te pedimos que tú nos hagas entender, Señor, lo que tú quieres decir, lo que está en tu corazón, tus planes con nosotros, lo que tú quieres hacer, Señor, con cada uno de nosotros, lo que tú sientes por nosotros. En el nombre de Jesús te pedimos que nos hables, que podamos entender, Señor, tu corazón, lo que tú piensas, y que podamos tener la fuerza para vivir de acuerdo a tu palabra y a tu voluntad. Háblanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, el verso 12, mis hermanos, dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba. Y esta palabra tentación y prueba en griego es la palabra peirasmos. Peirasmos significa tanto tentación como prueba. ¿Por qué? Porque las dos son pruebas, ¿verdad? Las dos van a sacar un resultado de nosotros, lo que nosotros hagamos. Pero aún en esta palabra peirasmos encontré una división, una clasificación, que es la prueba buena y la prueba mala. Así lo llamé yo. Tal vez está mal porque humanamente hablando creo que no hay una prueba buena. Uy, Señor, qué linda esta prueba que me pasó, me encanta. Pero tal vez usted la podría llamar la prueba mala y la peor, no sé. Los cristianos a veces hacemos, para hacer una diferencia, decimos lo que es la prueba y la tentación, ¿verdad? Algo así. Bien, la prueba buena es dokimazo y la prueba mala es peirazo. Esas son las palabras en griego. Las dos nos traen sufrimientos, las dos son permitidas por Dios, pero el dokimazo es la prueba, el sufrimiento por las causas del exterior, es algo exterior, por el entorno. No hay internamente una provocación al mal. Hay dificultades, hay tristezas, como por ejemplo la muerte de un familiar. Pero aquí Dios quiere sacar lo mejor de nosotros. Él permite esto porque quiere que nosotros saquemos nuestras alas, volemos y pasemos a un siguiente nivel. Esto ocurre cada cierto tiempo. Amén. Y un ejemplo de esto es lo que pasó con Abraham e Isaac. Dios le da una orden a Abraham y él tuvo que obedecerla. Esa fue su prueba, obedecerla o no. Él tenía su decisión. En el peirazo, en cambio, hermanos, sí hay provocación al mal. Aquí el diablo y todos sus demonios se encargan o quieren destruir a la persona. Ese es el propósito. Como el diablo es atrevido, aquí sí hay malos pensamientos y deseos internos que él pone en nosotros. Esto sucede cada hora o menos, no cada cierto tiempo como las pruebas. Esto es cada hora o menos. El cristiano siempre es más tentado que el que está afuera. Eso es una realidad. Y un ejemplo de esto es lo que pasó con Job. Vemos aquí cómo el diablo quiso destruir totalmente a Job. Pero como Job se aferró a Dios, no lo logró, ¿verdad? Bien, y en esta parte del estudio yo me puse muy triste, lloraba y yo le preguntaba a Dios: entonces solo venimos a sufrir, porque ya sea con la prueba y la tentación, es como que Él permite que el diablo nos haga cosas malas y nos haga sufrir. Pero gracias a Dios por su palabra que me habló en 1 Corintios 10:13 y yo lo pude entender. Ustedes buscan en su Biblia y yo busco en mis apuntes. Dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados. Esta palabra es peirasmos, que es tanto prueba como tentación. No os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir,
sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Entonces aquí yo pude entender que cuando parece en medio del sufrimiento, en medio ya sea de la tentación o de la prueba, que Dios no está ahí, que Dios es ciego, sordo, mudo, en realidad no es así. Dios está pendiente en cada prueba, en cada tentación, examinando, vigilando que el enemigo no nos ponga algo más fuerte de lo que nosotros no podamos soportar. Porque si fuera por el enemigo, Él nos destruiría, nos mataría en un segundo. Él sí nos pusiera una prueba o tentación que sabe que no la podemos resistir. Pero Dios está ahí cuidando que a cada ser humano se le ponga algo que Él pueda resistir. ¿Ok? Dice aquí que Él nos dará también juntamente con la tentación la salida para que podamos soportar. Esta salida no es para todos, es para los que busquen de Dios. Pueden ser cristianos o no cristianos, hermanos. Esto también yo lo estaba estudiando porque sí tenía la duda de que si es que los que no son cristianos también son probados, también son tentados, ¿verdad? Y vemos muchas personas que aún no siendo cristianas no aceptan una tentación. Por ejemplo, yo he tenido amigos en el colegio que me decían, me ofrecieron droga en el estadio y no acepté, no quise. He tenido amigos que no son cristianos y me cuentan, bueno, Anita, dice, tuve una tentación con una mujer, suponiendo un ejemplo, y no quise porque yo creo en la fidelidad. No quiero ser un adúltero, no quiero fallarle a mi esposa. Entonces, esas personas también son tentadas y también pueden resistir porque tienen libre albedrío. ¿Por qué sería injusto que Dios los juzgara a ellos, que no son cristianos, cuando sabe que ellos no pueden resistir una prueba? O sea, si ellos no pudieran resistir, ¿por qué Dios los juzga? Si sabe que no pueden resistir y por eso caen. No, todos tenemos libre albedrío y podemos resistir. Pero siempre que alguien busque a Dios, siempre que alguien busque hacer lo bueno, hacer lo mejor, Dios le va a ayudar, le va a dar una salida. Y porque esas personas, aunque no son cristianas, dicen, bueno, yo no quiero drogarme, yo no quiero fallarle a mi esposo o a mi esposa, porque tienen valores, y los valores siempre salen de la palabra de Dios. Entonces ellos buscan, así sea inconscientemente, seguir a Dios, porque ellos tienen valores, han sido criados con valores que salen de aquí, no lo podemos negar, y Dios los ayuda. Ok, entonces yo también le preguntaba a Dios, bueno, entonces, ¿quién es culpable? Yo me preguntaba, ¿será que en el doquimazo, en la prueba buena, donde Dios quiere sacar lo mejor de nosotros, ahí Dios nos manda el sufrimiento? Pero Job 34:10 dice, por tanto, varones de inteligencia, oídme, lejos esté de Dios la impiedad y del omnipotente la iniquidad. Dios no nos manda el sufrimiento, nunca. Entonces, ¿quién es culpable? Decía yo. Bueno, encontré en Eclesiastés 8:9 que otras personas son culpables, lamentablemente, de nuestro sufrimiento. Eclesiastés 9:11 al 12. Entendí algo así como los accidentes, ¿ok? Sabemos que tanto lo uno como lo otro es porque principalmente la primera razón, que Satanás es el que gobierna este mundo. Él es el príncipe de este mundo ahora. Entonces, si hay gente mala, si hay accidentes porque hay gente que no sigue normas, que no es obediente, es principalmente porque Satanás es el que está gobernando este mundo. Juan 12:31. Y mientras yo hablaba con Dios, Él me dio paz a mi alma. Yo decía, ¿será entonces que Él nos ve sufrir cuando estamos así? Porque parece que no nos viera sufrir. Y el Salmo 56:8 dice, mis huidas tú has contado, pon mis lágrimas en tu redoma. Redoma es un recipiente de vidrio, no están ellas en tu libro. Podemos ver entonces que Dios está pendiente incluso de cada lágrima de nosotros. Él conoce nuestras angustias. Salmo 31:7. Ustedes buscan en su Biblia, mis hermanos, yo no lo tengo aquí, pero podemos ver que Él está pendiente de nosotros. Salmo 11:4, Él está examinando al hombre. Isaías 63:9, ¿qué siente Dios? Buscan ustedes en su Biblia la parte A, el primer pedacito. Isaías 63:9 dice, en toda angustia de ellos, Él fue angustiado. Así es como se siente Dios cuando nosotros somos angustiados.
Aquí habían promesas muy bonitas. Santiago 5:11 nos habla de que Dios se compadece. Filipenses 4, del 11 al 13, de que nos ayuda a sobrellevar nuestras cargas. Apocalipsis 21:4, él eliminará nuestros sufrimientos. Juan 5, 28, 29 fue lo que realmente me dio mucha paz, porque yo creo que uno de los sufrimientos más grandes del ser humano es perder a un ser amado, ¿verdad? Vamos a leer Juan 5, del 28 al 29. Ustedes busquen en sus Biblias, mis hermanos. Dice: no se asombren de esto, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán de allí. Los que han hecho el bien resucitarán para tener vida, pero los que han practicado el mal resucitarán para ser juzgados. Sabemos que nuestros seres amados que han partido ya están vivos, están al lado de Dios disfrutando, pero aún la promesa la tenemos de que sus cuerpitos van a ser resucitados. Isaías 65:17, los recuerdos no nos harán sufrir. Amén, hermanos. Este verso 12, esta palabra tentación y prueba, en el verso 12 nos está hablando de doquimazo, de la prueba buena. Desde el verso 2 hasta el verso 12 de Santiago 1 está hablando de doquimazo, de la prueba buena, y a partir del 13 hasta el 21 está hablando de peirazo, la prueba mala. El verso 2 de Santiago dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Ok? 3. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Esta palabra del verso 2, pruebas, es doquimazo, mis hermanos. Entonces, en el verso 3, la palabra prueba significa fe aprobada, digna de confianza. Y en el verso 2 yo me preguntaba, bueno, pero ¿por qué tenemos que tener gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas? ¿Qué significa esto? Tener por sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas. Y esto quiere decir, no que nosotros no podemos o no debamos estar tristes cuando tenemos una aflicción, un sufrimiento, pero que no debe gobernar la amargura, el resentimiento contra Dios, sino que es posible, vivir en gozo en medio de la prueba, del gozo que solamente Dios nos puede dar, ese que humanamente no se comprende, ¿verdad? Es posible. Y segundo, ¿por qué debo estar feliz? La respuesta está en el verso 12. Bienaventurado, dichoso, feliz el varón que soporta la tentación. Porque cuando haya resistido la prueba, y haya resistido la prueba en griego quiere decir cuando haya aprobado la prueba, recibirá la corona de vida. ¿Qué simboliza la corona de vida? Es la vida eterna, la gloria eterna. ¿Por qué se llama corona de vida? Porque esta es la prueba de la vida. Quiere decir que toda la vida vamos a ser probados. Y dice, bienaventurado, porque cuando haya aprobado, en griego, aprobado la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Es decir, que este premio de la vida eterna no es para todos, porque todos sufrimos, cristianos y no cristianos, ¿verdad? Pero los no cristianos, después de que sufren, se llenan de odio, de amargura, se alejan de Dios, se ponen en contra de Dios, mientras que el cristiano, como lo hizo Job en la amargura, se aferra a Dios. En medio de la prueba se perfecciona, se moldea, porque eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Hermanos, el doquimazo es la prueba de la prueba. Un ejemplo, suponiendo si yo estoy recibiendo currículums para dar trabajo y vienen 100 currículums a mí, y yo dejo 20, después dejo 5, después dejo 1. Esa es la prueba de la prueba, ¿verdad? Eso es lo que Dios hace con nosotros. Y la palabra doquimazo se refiere a cuando se habla de fundir el metal precioso, ¿ok? Eso es lo que Dios hace con nosotros. Entonces, la corona de vida no es para todos, sino para aquellos que después de haber pasado la prueba, el sufrimiento, el dolor, la aflicción, después de eso, aún aman a Dios, aún pueden decir, sentir que aman a Dios. Ellos recibirán la corona de vida. El verso 13 dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Entonces yo me preguntaba, si Dios no puede ser tentado, ¿cómo Jesús fue tentado? ¿Verdad? Y la respuesta está en Filipenses 2, del 5 al 8, que dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo,
tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Vemos que él se despojó de todo de ser Dios, porque a veces decimos, bueno, Jesús venció la tentación porque él era hijo de Dios, pero yo no puedo. Y precisamente, no olvidé de darles el título de este mensaje, que es Sed santos en toda vuestra manera de vivir, porque yo le decía a Dios, es fácil ser santo, ser bueno cuando todo va bien, pero cuando viene la aflicción, cuando viene la tentación, ¿cómo puedo ser santo ahí? ¿Es posible o no? Entonces aquí vemos, hermanos, que Jesús fue hombre, ¿verdad? Y él por eso fue tentado. Él se despojó de todo de ser Dios y vino como hombre, y dice, estando en esa condición de hombre, se humilló a sí mismo y fue obediente, ¿verdad? Y vemos hasta qué punto, hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces es posible para nosotros también. La tentación ya vemos que no es de parte de Dios, ¿verdad? Las pruebas, las aflicciones, los dolores siempre son por el tentador. Mateo 4:3, 1 Tesalonicenses 3:5, podemos ver que la Biblia se refiere al tentador, ¿verdad? Queriendo hablar del diablo. El diablo es el tentador, él es el que nos hace cosas malas. No diga que somos tentados de parte de Dios. La propensión natural de la humanidad es culpar a Dios por sus fracasos, por sus manías, por sus impurezas, por sus torpezas, por sus defectos. Y esto viene desde el principio, que fue lo que dijo Adán en Génesis 3:12, la mujer que me diste, ¿verdad? Es la culpable. La mujer que me diste me dio de comer del árbol, ¿verdad? Por eso comí. Amén. El verso 14 dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Hermanos, esta palabra concupiscencia en griego es epitumia. Denota un intenso deseo de cualquier tipo. Lo digo porque nosotros a veces pensamos que concupiscencia es deseos malos, deseos sexuales, deseos materialistas, y lo asociamos siempre con algo malo, pero el concepto de concupiscencia es más general, es simplemente desear, anhelar. Vemos que Jesús usó esta palabra en Lucas 22:15. Busquen en sus Biblias Lucas 22:15, a ver si yo lo encuentro por aquí. Dice, y les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Entonces, hermanos, un deseo puede ser bueno o malo dependiendo del objetivo que haya detrás de ese deseo, ¿verdad? Cuando un deseo es malo, cuando va en contra de la voluntad de Dios, cuando va en contra de la razón o en contra de lo natural. Nosotros debemos entender que la razón debe estar regida, la razón nuestra debe estar regida por una razón más alta. Debemos obedecer a esa razón más alta. Hermanos, Dios creó el corazón humano con la capacidad de un deseo apasionado, sí, pero de Él y de su justicia, que nosotros lo anhelemos a Él, su santidad, su justicia. Salmo 73:25, vamos a leer. Salmo 73:25. ¿Qué dice? ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Vamos a leer entonces el verso 14, habla de las palabras atraído y seducido, ¿verdad? Ok, atraído, la palabra en griego es exélico, significa arrastrar fuera de. Y la palabra seducido en griego, deleazo, significa cebado, siendo atraído con cebo. Esta es una palabra que se utiliza en la pesca para referirse a la carnada. Entonces, ¿cómo actúa el enemigo en cuanto a la concupiscencia mala, a los malos deseos? Nosotros tenemos un deseo que puede ser bueno, suponiendo de justicia. Voy a poner un ejemplo. Si a mí me matan a mi papá, yo tengo un deseo de que haya justicia, hasta legalmente, ¿verdad? Esto es bueno, de que haya justicia y de que el asesino pague, pero legalmente. Y ese es mi pensamiento, mi deseo de justicia. Pero viene el enemigo y pone en mi mente un deseo de venganza. Mándalo a matar. Esto ya es otra cosa. Así actúa el enemigo. En estas palabras que nosotros vemos en el verso 14, mis hermanos, dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Podemos observar lo que Santiago
busca decirnos, que él lo pone como un ejemplo, que es como para él la concupiscencia mala, lo que hace el enemigo, es como que nos quiere poner un ejemplo de lo que hace el pescador, ¿verdad? Cuando va a buscar su presa. Él lo pone así. Yo traje aquí también para ilustrar más o menos lo que yo entendí por estas palabras en griego, arrastrado y seducido, ¿verdad? Ahí, voy a pararme un poquito. Ahí tenemos nosotros nuestra mente y está el pescador y pone ahí la piolita y aquí está la carnada, ¿verdad? Y está ahí el pescador tratando de seducir, ¿verdad? Al pescadito. Y viene aquí el pescadito y en vez de apartarse como lo hizo Jesús, que dijo, apártate de mí, Satanás, está ahí y se deja seducir por la carnada. Se deja seducir, no se aparta hasta que se engancha. Y de ahí sí el pescador, ¿qué hace? Ya lo puede arrastrar fuera de. Lo pescó. Algo así es lo que nos quiere ilustrar Santiago. También Pedro hizo una comparación cuando dijo que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, ¿verdad? Entonces, hermanos, cuando un deseo o pensamiento perverso se presenta, nosotros tenemos dos opciones: rechazarlo o entretenerlo. ¿Ok? Mateo 4:10, si no me equivoco, fue cuando Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás. Si no estoy equivocado, no lo tengo aquí. Hermanos, la mente carnal es enemistad contra Dios, porque incluye los deseos de la vieja naturaleza. Vamos a leer Romanos 8, del 5 al 8. Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces, hermanos, la razón por la que somos arrastrados es porque somos seducidos. Cuando un pensamiento malvado se presente, ¿verdad? Cuando el enemigo ponga un pensamiento malvado, una concupiscencia mala, un mal deseo en nuestra mente, nosotros no debemos dejarnos seducir. No debemos ni siquiera dudar. Debemos hacer lo que hizo José, ¿verdad? Debemos rechazar. Vamos a leer Génesis 39, 11 y 12. Dice, y ella lo asió por su ropa diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Timoteo 2:22 también dice, huye de las pasiones juveniles. Y esta palabra huir en griego significa despegar inmediatamente. Nosotros cuando tenemos un pensamiento malo debemos despegarlo inmediatamente, no dudemos. La Biblia dice que la duda es pecado. Vamos a leer Romanos 13, del 12 al 14. Dice, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Entonces, Romanos 13, el 12 al 14 habla de que esta duda es proveer para los deseos de la carne. Pero ¿por qué es malo dudar?, me preguntaba yo. Y es porque no somos radicales. Aquí, ¿qué nos está diciendo en Romanos? Desechemos pues las obras de las tinieblas, vistámonos de las armas de la luz y andemos como de día, honestamente. No proveáis para los deseos de la carne. Debemos de ser radicales, mis hermanos, porque cuando nosotros tenemos duda, ya estamos teniendo dos opciones, ¿verdad? ¿Será que lo hago? ¿Será que no lo hago? Y hay la opción de que sí lo hago. Entonces, desde ahí ya estoy abriendo una puerta. ¿Por qué también es malo dudar? Porque pienso que Dios no me puede hacer totalmente feliz. Cuando yo digo, bueno, ¿será que si hago esto que me está ofreciendo el enemigo, que es malo, yo pienso que esto me va a llenar, yo pienso que esto me va a hacer feliz? Estoy pensando que lo que Dios me ofrece no me puede llenar todo mi corazón, no me puede dar una felicidad total. Y esto es absurdo.
Dios me ofrece el gozo y la paz absoluta. Nada de lo que me ofrezca el enemigo me va a llenar ese hueco que solamente Dios puede llenar en mi corazón. ¿Ok? Hermanos, debemos ser compatibles con nuestra concupiscencia, no como Sansón. Vamos a leer Jueces 16:1. Él era un hombre muy fuerte, ¿verdad? Pero no era compatible con su concupiscencia. Dice, fue Sansón a Gaza y vio allí a una mujer ramera y se llegó a ella. Hermanos, siempre que se presente un mal deseo, una tentación, hay dos opciones: ceder o resistir. Entonces aquí ya vamos entendiendo, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Aquí Santiago nos deja bien clarito que si nosotros nos dejamos guiar o seducir por los malos deseos, solo nosotros seremos culpables. No es Dios quien nos pone en una situación tal que no podamos resistir, que nos esté obligando a hacerlo, ¿verdad? Sino que nosotros nos dejamos arrastrar voluntariamente porque tenemos libre albedrío. Bien. Verso 14. No es pecado ser tentado. Seguimos aquí. Este pasaje no quiere decir dos cosas. Que una tentación siempre nace de nuestros malos deseos. ¿Por qué? Porque Jesucristo fue tentado en todo y Él no tenía malos deseos. Él era puro, Él era santo. Otra cosa, la palabra atraído no quiere decir que siempre que alguien sea tentado de ley va a terminar pecando. ¿Por qué? Porque Jesucristo fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces, el escritor aquí no quiere referirse en sí a cómo nace una tentación. Lo que quiere es que entendamos cómo la tentación obtiene su propósito, que es el pecado. Vamos a pasar al verso 15. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. El siguiente paso es la progresión para abajo de la tentación. La tentación para abajo, la progresión. ¿Cuál es el paso? Que la concupiscencia concibe. Entonces el mal deseo o la concupiscencia mala comienza como una semilla. Y si nosotros dejamos que germine, ¿verdad? Porque esa semilla está llena de pensamientos malvados, de malos deseos, de deseos equivocados. Y si nosotros permitimos que esa semilla germine, pronto se va a convertir en algo más fuerte, más difícil de desarraigar. Entonces la tentación se convierte en pecado cuando se permite que germine. Jesús dejó claro que la concupiscencia, aunque no se practique, el mal deseo, aunque no lo lleguemos a efectuar con la práctica, igual es pecado. Vamos a leer Mateo 5, del 27 al 28. Dice, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Aquí a mí también Dios me hablaba y me decía que ellos son tres, ¿verdad? Padre, Hijo y Espíritu Santo, y nos crearon a nosotros a imagen y semejanza de Él. Entonces nosotros también somos trinos, somos cuerpo, alma y espíritu. Y Dios me decía que ellos, los tres, siempre son cabales, están de acuerdo en todo. Y decía que así mismo nosotros debemos siempre estar de acuerdo, nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu. No puede ser que yo no mate a alguien, pero por dentro estoy odiando a alguien. Dios me hablaba a mi corazón así. Él sabe de los males que yo sufro, entonces Él me hablaba. Entonces no puede ser, pongo yo otro ejemplo, ¿verdad? Cada quien tiene su punto débil y ahí es que debe orar, porque la Biblia dice que nuestras debilidades son las fortalezas de Dios. Entonces, si alguien no comete adulterio, no va y se acuesta con otra persona, pero por dentro está adulterando, eso es pecado, porque nosotros debemos ser cabales y estar de acuerdo, cuerpo, alma, espíritu. No podemos estar no haciendo cosas malas por fuera, pero por dentro deseando hacer algo malo. Así no es la cosa. Hermanos, vamos al siguiente paso. Nuestro corazón es el campo de Dios. Y cuando nosotros permitimos en ese campo de Dios, nuestro corazón, la maldad crezca, pues eso es pecado porque profanamos su templo. 1 Corintios 3:16, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Además, hermanos, nosotros como hijos de Dios, ¿verdad?
no tenemos nada que ver con las tinieblas. Nosotros debemos desear y anhelar la santidad, ¿verdad? La obediencia a Dios. Y cuando nosotros deseamos o anhelamos algo que no es nuestro, algo del enemigo que no tiene nada que ver con nosotros, eso también es codicia. Y la codicia es pecado. No sé si tengo por aquí, pero si no, ustedes lo buscan. Deuteronomio 5:21 y Romanos 13:9. Yo creo que no lo tengo por aquí, ustedes lo buscan en su libro. Ahí les dejé los versículos. Solo, hermanos, cuando nuestros corazones están dedicados a la gloria de Dios, nosotros podemos vencer los malos deseos y conquistar la concupiscencia. Siempre el Espíritu Santo debe estar por encima de nuestro espíritu y nuestro espíritu del alma y del cuerpo, ¿verdad? El Espíritu Santo debe ser el que gobierna, por eso debemos llenarnos las 24 horas de Dios. Hermanos, debemos llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Segunda de Corintios 4:6. Segunda de Corintios 10, del 4 al 6, dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Es posible, hermanos, porque la Biblia no nos va a mandar a hacer algo que Dios sabe que no lo podemos lograr. Sería un Dios injusto. Debemos permitir que el Espíritu Santo mantenga nuestros pensamientos y deseos donde Él quiere que estén. Salmo 19:14 dice: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Cuando el deseo de nuestro corazón es agradar a Dios, más que nosotros mismos podemos mantener a raya la concupiscencia. Vamos a leer Salmo 119, del 1 al 3. Qué lindo es esto. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. La Biblia lo dice. Entonces, mis amados hermanos, debemos soportar la prueba, debemos resistir la tentación. Ambas son muy importantes, no se puede dejar atrás la una de la otra. ¿Qué nos dicen de soportar las pruebas? Que vamos a alcanzar la corona de vida, ¿verdad? En el verso 12 que hemos leído. ¿Y por qué debemos resistir la tentación? Esto es para salvación de nuestras almas, amados hermanos. El verso 21 dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Entonces vemos que es necesario resistir la tentación. No podemos andar en pecado. Mis hermanos, quiero leer algo muy bonito que nos da fortaleza. Escuchen: no hay otro camino, oh Dios, sino a través del dolor, la tristeza y la pérdida, para grabar la semejanza de Cristo en mi alma. No hay otro camino sino la cruz. Y entonces una voz calma mi alma como calmó las olas del mar de Galilea. No puedes soportar el calor del horno de fuego si yo camino entre las llamas contigo. Yo llevé la cruz. Yo conozco muy bien su peso. Yo bebí de la copa que te presento a ti. No me puedes seguir por donde te guío. Yo te daré la fuerza. Apóyate totalmente en mí. No es posible vivir en santidad si no es con la ayuda del Espíritu Santo. Amén. Y yo quiero, para terminar, hablar sobre un animalito que se llama armiño. Armiño significa cosa pura o limpia. El armiño ha sido utilizado en el arte como símbolo de pureza o virginidad. Este es un animalito que en invierno su piel se pone muy blanquita. Y él como que sabe y valora esa piel blanca. Él siempre está pendiente de que su piel esté limpia. Entonces, tanto así que para cazarlo, los cazadores lo que hacen es, como ellos se esconden en madrigueras, ponen alrededor de la madriguera lodo o brea, porque saben que este animalito no se quiere ensuciar. Y entonces van los cazadores con los perros de caza
y el armiño corre a su madriguera, y cuando ve que alrededor de su madriguera o adentro le han tirado brea, le han tirado lodo, él lo que hace es que prefiere, antes de ensuciarse, solito ir a luchar y enfrentarse a los perros de caza, aunque sabe que es una muerte segura, ¿verdad? Entonces, esto nos deja a nosotros como moraleja, hermanos, que debemos morir al pecado, preferir morir al pecado antes de ensuciarnos con él. Espiritualmente, hermanos, debemos morir al pecado y debemos nosotros mantenernos limpios y preferir morir limpios que ensuciarnos. ¿Ok? Entonces, la reflexión, la pregunta que nos queda aquí es: ¿estaríamos dispuestos a enfrentarnos a los perros de caza con tal de no manchar nuestras vidas con el pecado? Que Dios nos ayude, mis queridos hermanos. Dios les bendiga.